El romanticismo fue el último movimiento cultural de la modernidad. Se originó en Inglaterra y pasó luego a Alemania, donde tuvo su más acabada expresión con el movimiento llamado Tormenta y Apertura, que reaccionó contra los cánones y reglas del iluminismo. Si bien no es un movimiento contrario a la razón, a la que continúa situando como principal instrumento de conocimiento y fundamento de la realidad, comienza a cuestionar su validez frente a la sensibilidad y los sentimientos. El romanticismo es un movimiento versátil que adoptó distintas tendencias a menudo contradictorias. La exaltación de los sentimientos y de las pasiones contrasta con la continuidad del predominio de la razón. La razón se enmarca en los fundamentos de la ciencia, de la tecnología, de la economía, de la política, de un mundo progresivamente considerado desde su aspecto material. En cambio, el espíritu está imbuido de cierto carácter misterioso. Es órbita de los sentimientos y de las sensaciones que escapan al ámbito de la razón. La fe, incluso, es considerada expresión de un sentimiento, por lo cual el romanticismo consolida la secularización de la cultura. Veamos algunas de sus características fundamentales. Como la cita del escritor Víctor Hugo, ante todo está la exaltación de la libertad. Bajo este amplísimo concepto, el hombre es considerado no solamente como ser racional, sino como ser libre y sensible. Esta sensibilidad quiere mostrar que dentro del hombre anidan dos realidades, una tendiente al bien y otra tendiente al mal. No en vano la literatura de la época devela por una parte la utopía del progreso indefinido mediante la ciencia, la tecnología y la industria, y por la otra, los peligros de poner estos medios en manos de la dualidad entre lo bueno y lo malo que anida en el hombre. Valen como ejemplos el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson o el Drácula de Bram Stoker, pero la obra ejemplar que devela la mentalidad del período se encuentra en Frankenstein de Mary Shelley. Los movimientos políticos que acompañan este marco cultural coinciden, aunque sus contenidos difieran, en la exaltación de la libertad como bien supremo del hombre. El liberalismo, que se consolida en su fase económica gracias a la segunda fase de la industrialización, hace de la libertad el concepto nodal de la economía y también de la política, al consagrar las libertades civiles, libertad de pensamiento, de creencia y de expresión, como pilares de los derechos y de la igualdad jurídica. Las revoluciones liberales burguesas concluyen con los resabios de absolutismo que trae la reacción conservadora de la Restauración y propugnan el ideal de libertad como bandera de las nacientes repúblicas. Con todo, el orden de la ley que va de la mano del progreso son los ámbitos en los que la libertad del hombre se despliega. A su vez, el movimiento obrero surgente se nutre de las ideologías que buscan la liberación de este nuevo sector social, una liberación entendida de modos diferentes, como transformación política en la creación de los primeros partidos políticos obreros propiciados por los socialismos, o como revolución en las vertientes radicalizadas del socialismo, el anarquismo y el marxismo. De algún modo, estos impulsos libertarios contrastan en los hechos con la expansión colonialista y con el imperialismo, aunque la fundamentación para la expansión de mercados e inversiones y de la dominación colonial consecuente sea la liberación de la humanidad.